está un poquito deteriorada de salud. Pero este Bergoglio pasó por Santa Fe y dio clases. Y uno de sus alumnos, José María Candiotti, nos va a contar cómo era, como profesor y después como amigo, supongo, ¿no? Porque algo de amistad se debe haber generado. ¿Cómo estás, José? Gracias por atendernos. Buenas tardes. No, sí, muchas gracias por el interés en que yo pueda agregar algo. Como simple ciudadano, como viejo abogado ya jubilado, acerca de mi antiguo maestro, que lamentamos hoy su ausencia. Maestro que después se convirtió en un allegado y hasta generaron un vínculo muy íntimo, ¿no? Cuando llega en el año 64, él estuvo 2 años en Santa Fe, 1964 y 1965. Fue nuestro profesor de psicología y literatura gauchesca y de literatura española después. Era un hombre joven, no era sacerdote todavía. La gente tiene que saber que los jesuitas tienen un sistema donde un joven que ingresa a la compañía con 18 años, por ejemplo, recién es ordenado sacerdote a los 33, de modo tal que tiene un largo proceso de 15 años de estudios rigurosos. Los últimos 9 años, de los últimos 9 años, tienen teología, filosofía, y entre medio de ambos es lo que se llama el magisterio. De ahí que le denominan maestrillos, cuando los jesuitas en su proceso formativo tienen que estar frente a 1, 2 o 3 cursos en distintos colegios de la compañía. Ese maestrillo de 27 años llegó a Santa Fe en 1964 y ahí fue nuestro profesor. De inmediato estableció un vínculo que no se rompió hasta esta mañana, que nos hemos enterado lamentablemente de su fallecimiento. ¿Y cuando estuvo? Era un hombre, a raíz de su problema pulmonar, que lo tuvo desde antes de venir, desde muy joven, era de un hablar pausado, su voz era baja, lenta, pero era de mirada aguda, profunda. Era una persona que era muy teatral como profesor y ejercía una seducción tanto personal como grupal con nosotros y con otros de los cuales fue su profesor. ¿Él dónde vivía cuando estaba en Santa Fe? ¿Dónde vivía? ¿Dónde dormía? ¿Dónde paraba? Bueno, obviamente que todo en el colegio. Es decir, el colegio era el Colegio Inmaculada, que es el más antiguo de la Argentina y del Uruguay y de Chile, entonces del Cono Sur, digamos. Es un colegio muy grande, que hay una parte que se demolió, pero en esa época todavía estaba en pie, y había alrededor de 36 jesuitas. Para que tengan idea, hoy en el colegio hay 3 jesuitas. Es algo que ocurre en la iglesia en general, ¿no es cierto? Se nota, hay un decaimiento en las vocaciones, ¿no? Entonces, se dormía en el colegio. Nosotros teníamos, de los 700 alumnos de aquellos años, alrededor de 280 eran filos, ¿no? Internos, que venían desde Buenos Aires, de toda la Argentina, de Uruguay, de Paraguay, de Chile, ¿no? Y todo lo que, para que la gente tenga conocimiento, el colegio era el único colegio de la Argentina que tenía, por ejemplo, una pileta techada, cubierta y que se utilizaba durante todo el año. Es la que está en el Ateneo, ¿no? Lo que se comía y se tomaba, porque todos los alumnos desayunábamos en el colegio. Los internos tenían
las 4 comidas, ¿no es cierto? ¿Y qué todo comía? eso se hacía con el producido de los campos del colegio. ¿Qué comía el papá? ¿Qué comía Bergoglio cuando estaba ahí con ustedes? ¿Qué se acuerda usted de él? No, Bergoglio comía con la comunidad. ¿Y usted qué recuerda de Bergoglio? Yo, por ejemplo, yo era alumno externo. ¿Y qué recuerda de usted como alumno de Bergoglio? Algo que le haya quedado de su infancia. ¿Qué es lo que me quedó de Bergoglio? Muchas enseñanzas. Como primer lugar le podría señalar el intentar ser cada día mejor persona. Él nos inculcó, no sé si lo logró, ¿no? Eso en la posteridad lo dirá, pero él intentaba sacar lo mejor de cada uno de nosotros. Lo que en los jesuitas en la educación son muy exigentes. Se rigen por una suerte de reglamento que se llama la Ratio Studiorum, que es de 1599, donde a los alumnos se le exige el magis o el magis. Esto es la excelencia, el dar lo mejor de cada uno según los talentos que cada cual tenga. Entonces, en una oportunidad, a manera de anécdota, en una prueba trimestral, yo impertinentemente, diría, le contesté, al pie escribí que todo lo que había respondido, todo lo preguntado, pero que no se debía al estudio, sino a mi lectura y al conocimiento que tenía sobre la materia. José María, de un joven, porque estamos hablando a un profesor. Sí, estamos hablando de una época, perdón que lo interrumpa, estamos hablando de una época, porque ahora se está hablando de todo su papado, pero es hermoso recordar todo lo que dejó también antes. O sea, ya él antes dejaba huellas. Obviamente, trataba de graficarlo a pedido del periodista, sí, qué es lo que me dejó a mí, y le estaba relatando esa simple anécdota, sí, a modo de ejemplificar en un solo caso, que es un mensaje que un docente, que un profesor, que un maestro le deja a su estudiante. Entonces, a ese desafío mío, él me responde a la nota, eran de pruebas escritas, me devuelve la prueba, me pone, acuerdo a la nota era 10. Pero, dado que no he estudiado, tiene un 0. 10 más 0, 10 dividido 2, 5. Esa es su nota. Era una forma de decir, está bien que sabes, pero no presumas de tus saberes. Entonces, la humildad como faro, ¿no? El hecho de ser humilde, no envanecerse. Bueno, eso fue una pequeña lección que a mí me quedó grabada. Qué increíble. Yo tengo 76 años y lo sigo recordando. Claro, qué huella le marcó a usted, José. Y cuando se enteró que iba a ser papa quien fue maestro suyo, ¿qué le pasó a usted? Parecía un gol de Colón. Ya digo sinceramente, fue un estallido en mi casa, porque mis hijos se criaron escuchando cuentos, anécdotas sobre Bergoglio. En aquella época era Bergoglio, o el padre Jorge, o el padre Bergoglio. Pero cuando queda, nosotros habíamos tenido una reunión con él, porque todos los años que nos reuníamos, es una promoción muy unida, entonces que cada aniversario, al año, a los 5, a los 10, a los 15, ¿no? Así sucesivamente, hasta los 45 años de egresados, lo invitamos. ¿Me escuchan? Sí, atento. Y él siempre arguía algún impedimento, que tenía una ceremonia aquí, acullá, en otro lado, bueno. Y ese, en 2010 digo, dice, acepto el convite, pero vengan a Buenos Aires. Pasemos un día entero. Entonces
fuimos con nuestras señoras y estuvimos con él de las 8 de la mañana hasta la 1, más o menos 1 y pico, que a las 13, que las mujeres se retiraron, y ahí nos quedamos los alumnos solos con él, hasta las 8:30, 20:30 de la noche. Y hablamos muchísimo. Él estaba a punto de cumplir 75 años y dejaba de ser arzobispo de Buenos Aires y por ende cardenal primado de la Argentina. Uh-huh. Y quién diría, él nos decía, yo ya paso a cuarteles de invierno, muchachos. Entonces, ahí tuvimos una profunda charla, pero ninguno pensó que 2 años, 3 meses después, era designado papa. Entonces, fue una emoción muy fuerte. Para colmo, yo tenía programado con mi señora un viaje para fin de marzo, principios de abril, por Italia, en auto desde Venecia hasta el sur, y finalizaba en Roma. Yo tenía 4 días. Llegábamos el jueves tempranito, jueves, viernes, sábado, y el domingo salía el avión de Fiumicino del aeropuerto romano. Y bueno, yo me fui a la Casa General de los Jesuitas, que tenía amigos, y yo tuve mucha participación. Por ejemplo, fui presidente de la Asociación de Padres, presidente de la Asociación de Exalumnos, antiguos alumnos jesuitas, sí, presidente más de 10 años de la Federación Argentina. ¿Y qué pasó, José, cuando fue? Entonces, ¿qué pasó después cuando fue? Porque estamos ahí sobre la hora del corte. ¿Qué pasa cuando usted se vuelve a encontrar con él? Cuando llego, voy a la Casa de los Jesuitas, me dicen, pero mirá, dice José, nadie lo vio todavía. Hace 18 días que lo nombraron papa. Acá ni el padre general de la Compañía de Jesús lo vio, y yo lo quería ver. Y sí, yo lo quiero ver. Villano, me consiguieron una, entre dimes, diretes, idas y venidas, me consiguen una audiencia con el entonces embajador argentino ante el Vaticano, Juan Pablo Cafiero. Allí fuimos con mi mujer a verlo, le relatamos todo lo que ocurrió, y bueno, Cafiero me dijo, usted, doctor, está pidiendo lo imposible. Esto, pero déjenme, yo hago unos llamados. No sé con quién habló, se habló directamente arriba, al cielo, no sé. Me dice a vuelta de correo, a la hora y pico, me dice, muy bien, usted tiene una audiencia privada en Santa Marta, que es el lugar donde siguió vivir Francisco, y el miércoles que viene, en horas de la tarde. Digo, no, embajador, yo me voy el domingo. Bueno, calculé, joven, usted la cara con que me dio el embajador diciendo, te consigo algo que es imposible, y ahora me decís que no podés. Digo, no, pero yo no puedo postergar el viaje. Felizmente, 3 años después, volvimos y pudimos estar con él en una reunión muy cálida. Lamentablemente no fuimos a Santa Marta porque, como era verano, el Papa no reside en Santa Marta, entonces fue en la plaza. Pero fue un encuentro inolvidable, que yo les mandé unas fotos. Sí, la estamos viendo. La estamos viendo. Bueno, José María Candiotti, alumno de Bergoglio en Santa Fe, contando un poco de las anécdotas del paso por la capital de la provincia. Le agradecemos muchísimo, doctor. Al contrario, jóvenes, muy amables ustedes. Ahí está, recuerda el Papa, ¿no? Como maestro cercano, pícaro, apasionado por la literatura.